episodio se divide en tres tramas diferentes. La primera con Quinn intentando recuperar el amor de Isabel. Por otro lado tenemos a Daryl llevando a Laurent a la comunidad del nido. Y por último tenemos el gran flashback de Daryl que nos explica de una vez cómo llegó a Francia, aunque eso lo dejaremos para el final porque aparece Carol revelando algo que podría llegar a cambiarlo absolutamente todo. La historia continúa con Isabel adaptándose a su nueva vida con Quinn, aunque es fácil adaptarse porque está llena de lujos. Solo que Isabel ya no es la misma de siempre y está realmente frustrada. Pero en el momento que Quinn le dice que ya cumplió su parte y que Laurent llegará a su destino sano y salvo, esta planea acabar con él, con un trozo de marco afilado. Pero al ver que el traficante quiere redimirse y ser una mejor persona para ella, se ve incapaz de matarlo, por lo que lo último que le queda es volverse a cortar las venas, solo que es interrumpida por la asistenta, de la cual recibe una nota. Más tarde, vemos como Quinn le invita a un evento que celebra Janet, e Isabel termina cediendo a ir con él, incluso a ponerse las joyas que le compró, hasta le dice de empezar de nuevo juntos. Aquí vemos a esa Isabel siendo un reflejo de lo que fue. Mientras tanto, tenemos a Daryl y Aslan llevando a Laurent a la comunidad del nido. En este episodio conocemos mucho más a Aslan. Es un tipo encantador y con un sentido del humor bastante peculiar. Lastimosamente, al final de este episodio termina muriendo por la sorpresa de unos caminantes mientras pasaban la noche en mitad del bosque. Pero lo más gracioso es que no muere por los caminantes, sino porque se tropieza contra un poste telefónico. Incluso sus últimas palabras a Daryl fueron las de "y cuidado con los postes telefónicos". Ya sabemos lo traicioneros que son, pero antes de morir le dio a Daryl un reloj con las señales hacia dónde ir para llegar a la nueva comunidad, aunque bueno, las indicaciones solo fueron las de tú sigue el río para adelante y allí te lo encuentras. Pero cuando Daryl y Laurent se despiertan a la mañana siguiente, el barco ya no está. Daryl descubre que Laurent ha cortado la cuerda del barco y le echa una pedazo de bronca que pobrecito el crío. A mí Daryl me grita de esa manera y me hago pis encima, aunque bueno, el joven le explica que toda su gente murió o lo abandonaron y no quiere que Daryl también lo abandone, por lo que bueno, al final un Daryl maduro y evolucionado tras 50.000 temporadas termina empatizando con el crío, incluso lo consuela. Juntos siguen a pie hasta que escuchan unos vehículos. Daryl le dice al crío que salga por patas a la comunidad, que él le seguirá más tarde. Daryl termina siendo capturado por los hombres de Janet y mientras le preguntaban ¿dónde está el crío?, Daryl responde «no comprende». Buenísimo este Daryl, que me habla. Sabe más español que francés. Idiomas, querida. Pero bueno, cuando estaban a punto de torturarlo, termina apareciendo Laurent y se llevaron a los dos retenidos. Y por fin llegó el día del evento de Jennes, el día de The Ghoul. Es otro evento cultural interesante para la franquicia de The Walking Dead. Charles de Gaulle fue el presidente de Francia que dirigió al país contra la lucha contra los nazis. Supongo que Janet utiliza esa historia como una especie de cumbre admirable de la resiliencia y perseverancia francesa para marcar el comienzo de su nueva visión de Francia. A diferencia de otros grupos como podrían ser el Commonwealth o la República Cívica, el Pouvoir de Bande continúa insistiendo en esa filosofía francesa para que la gente termine uniéndose, donde aparecen en ese evento, bueno, muchísimas comunidades. Y aquí llega Quinn e Isabel al evento, que son llevados hasta Janet, donde esta los invita a pasar a las celdas, y allí Isabel ve que tienen retenido a Daryl. Cuando Quinn se da cuenta de que falló con proteger a Laurent y además de que Janet descubrió que le engañó, se acojona muchísimo. De hecho, lo terminan encerrando en la misma celda junto a Daryl. Y por otro lado, Janet lleva a Isabel junto con Laurent, donde esta le dice que necesita al crío porque muchos lo ven como un milagro, y teniendo al crío a su favor, pensarán que todos están unidos, por lo que solo le pide al crío que finja un poquito y que sonríe algo más. Y antes de comentar las últimas escenas del episodio, hablemos sobre el flashback de Daryl y el origen del por qué y el cómo llegó a Francia. En el flashback
vemos como Daryl se queda sin gasolina para la moto, muy cerquita de la costa, y si no tiene gasolina no puede volver a casa, pero apareció un tipo que se paró en mitad de la carretera y le ofreció unirse a su grupo. Con ellos colaboraba el científico de Janet, a los cuales le ofrecían provisiones y gasolina a cambio de recolectar a caminantes, pero ojo, unos caminantes muy específicos, con una edad y una altura concreta. Supongo que busca a los sujetos más óptimos para sus experimentos. Allí Daryl conoció a un chico con el que empatizó muchísimo, aunque el resto de los hombres trataban a este chaval bastante mal. Y aquí llega lo interesante de este flashback, y es que en una noche Daryl pudo hacer una llamada por radio y lo cogió Carol. Primero comenzaron a hablar sobre cómo estaban, si todo iba bien y todo el tinglao aunque Daryl notó muy rara a Carol y tras preguntarle varias veces si estaba bien, esta terminó diciendo: Daryl volvió. Pero hay interferencias y la llamada se va al carajo, por lo que yo intuyo que la persona más relevante para que Carol esté así de nerviosa sería el gran líder de la manada, Rick Grimes, debido a que lleva desaparecido tantísimos años, y además el motivo de Daryl en irse fue para buscar a Rick, por lo que si Carol le dice que volvió, es muy probable que sea Rick, y que eso pueda suceder justo después del spin-off de Rick y Sean, interconectando con esta trama de Daryl, aunque conociendo a The Walking Dead, me da que terminará todo siendo un gran fail, y el que ha llegado a la comunidad, ya sea a la Commonwealth o a Alexandria, habrá sido Morgan con su hija, o Dwight, o cualquier Mindundi. Pero siguiendo con el flashback, al día siguiente Daryl ve que uno de los hombres que se metió con el chico lo traía convertido en zombie, por lo que ambos pelean y a ambos los castigan, por lo que los hombres de Janet se los llevan al carguero, que es donde llevan a los zombies para hacer experimentos con ellos. Ambos serán convertidos en zombies, pero como no, Daryl consigue matar a varios de los hombres de Janet y junto con el tipo con el que se peleó huyen hacia un bote, pero mientras que conseguían tirar el bote al agua y no, un caminante corredor subió las escaleras a toda hostia y mató al tipo este tonto, pero Daryl luchó contra el caminante y antes de hacer explotar todo el barco, saltó hacia el bote y allí intuyó, bueno, que al final Daryl en la caída caería contra el bote dándose la cabeza, perdiendo un poquillo así la memoria, quedándose inconsciente, y de ahí pueden ser esas escenas iniciales de la temporada. Y también, ojo, aquí entendemos el odio de Janet a Daryl por tirar por la borda esos 3 años de trabajo en el barco. Y por último, volviendo al presente, vemos el gran espectáculo que tiene preparado Janet en el día de The Ghoul. Y es una especie de circo romano donde sacan a Daryl a luchar en la arena, le dan un arma y sacan de allí a un zombie para que se enfrente con él. Y aquí vemos como un francotirador le lanza al zombie un dardo que lo convierte en un corredor, donde entendemos que tanto los corredores como los quemadores no surgieron de manera espontánea, al menos no todos, ojo, al menos no todos, sino que se les inyecta un compuesto para provocarles esas alteraciones, y aunque la mayoría de variantes que vimos pudieron ser zombies que se escaparon de diferentes cercos donde experimentaban con ellos o algo así, siempre pensaremos en la científica francesa del final de The War Beyond, que tras ser disparada y morir, se transformó directamente en una corredora, por lo que, bueno, tarde o temprano terminarán explicándolo todo, y así termina este episodio, el corredor contra Daryl, donde veremos esta gran batalla al final de temporada en el próximo episodio, y por favor, espero con todo el alma que terminen desvelando quién fue el que volvió a la Commonwealth o a Alexandria o a donde sea, por Dios, necesito saberlo. Déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de The Walking Dead, Daryl Dixon, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. Hasta luego.